Entonces, dicho esto, ya comenzamos a abordar todo el tema cripto. Y el tema cripto, pues digamos, arranca a través de unos fundamentales. Para poder invertir activamente en temas cripto, es muy importante que se comprendan los fundamentales para tener un mejor criterio a la hora de elegir en qué invertir. Porque si yo en este momento les dijera, vamos a invertir en la criptomoneda XS, ustedes probablemente van a quedar groggy porque no van a entender absolutamente nada. Entonces, por eso quiero comenzar también por los fundamentales de todo esto que está ocurriendo en el mundo cripto. Entonces, la primera pregunta para poder abordar este fundamental del mundo cripto es ¿quién emite el dinero y quién hasta el día de hoy ha emitido el dinero? Entonces, un breve repaso es básicamente nosotros como seres humanos anteriormente o la primera aparición de esas transacciones o intercambios de valor sucedían a través del trueque. Entonces yo tenía camellos y quería ovejas, entonces podía intercambiar con Gina si Gina tenía ovejas. Pero si Gina no tenía ovejas y tenía otra cosa por la que yo no quería tener, pues digamos que ahí teníamos limitantes para poder hacer transacciones. Entonces, al darnos cuenta de eso como seres humanos, lo que sucedió fue que nos trasladamos a necesitamos estandarizar una medida para poder intercambiar por cualquier cosa, para que no tengamos esa limitante de necesito ovejas, pero esa persona no tiene ovejas, entonces quedábamos completamente limitados a nivel transaccional. Entonces aparece esa medida llamada oro y comenzamos a intercambiar las cosas, comenzamos a darle un valor a las cosas a través de esa medida llamada oro. Cuando nos dimos cuenta que le compraba unos camellos a Gina y por el camino yo además de llevar mis camellos y de llevar una bolsa de oro para poder seguir comprando otras cosas que necesitaba para subsistir, me robaban en el camino o me asaltaban en el camino, entonces nos dimos cuenta que era necesario custodiar ese oro. Y ahí es cuando comienza a aparecer eh, la primera señal o aparece lo que conocemos hoy como banca. Entonces ya teníamos la posibilidad de guardar el oro en un banco, en un lugar seguro, que nos garantizaba seguridad, que nos garantizaba confianza y a cambio nosotros recibíamos un certificado que nos indicaba cuántas monedas de oro teníamos en ese banco. Y entonces más adelante lo que sucedió fue que comenzó a aparecer esa figura de prestar esos certificados que teníamos emitidos en un banco, a prestar oro. Y ahí es cuando comienza a existir la necesidad de centralizar esa gestión del dinero o de regular esa gestión de préstamo y de cuentas de ahorro, de cuentas de oro. Y es en ese momento cuando aparece el dinero como lo conocemos en papel, el dólar, el peso, el yen. Y en el momento en el que aparece el dólar, entonces aparece el gobierno a decir, ok, vamos a, em, vamos a emitir o a imprimir dinero basados en cuántas reservas de oro tenemos en todos nuestros bancos, en todo nuestro país. Y entonces comienza el país a imprimir dinero o a imprimir certificados o títulos de valor llamado dinero dólar, dinero peso, dinero yen, para facilitar todo ese proceso de intercambio y de préstamos, ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso, entonces comienza a existir un banco central. Y ese banco central es el que decide cuánto dinero se imprimía de acuerdo a las reservas de oro. Pero entonces, en el transcurso de la historia de la humanidad, resulta que aparece un señor llamado Richard Nixon y este hombre decide quitar el patrón del oro. ¿Qué significa quitar el patrón del oro? Que ahora Estados Unidos iba a empezar a imprimir dólares americanos sin importar cuántas reservas de oro tuviese. Y así como lo hizo Estados Unidos, lo hicieron muchos otros países. Entonces empezaron a imprimir dinero sin tener ningún colateral o sin tener realmente un fundamental, algo que estuviera certificando cuánto valor realmente podía llegar a tener un país. Y imprimían ese dinero y comenzaron a distribuirlo a través de los bancos comerciales. Bancos comerciales que se conocen, en nuestro caso, Colombia, se conoce Banco de la República y a partir de ahí ellos emiten el dinero, imprimen el dinero y lo distribuyen a través de bancos. ¿Cuál otro?
etcétera, todos los bancos comerciales. Y los bancos comerciales se encargan de distribuirlo sobre nosotros, usuarios, sobre nosotros, consumidores del mercado. Entonces, además, comienza a suceder que estos bancos centrales, pues claro, yo necesito tener la confianza de que si deposito mi dinero, allá va a estar seguro. Entonces, nosotros depositamos dinero y el banco le presta dinero a otras personas. Ahora, en temas fundamentales de confianza, que es la figura del banco, hasta este momento digamos que toda la gestión del dinero estaba completamente centralizada, es decir, había una cabeza, un banco central que es el que decide cuánto dinero emite y cuánto dinero imprime. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito pagarle 100.000 pesos a Carol porque se los debo, tengo dos maneras de hacerlo: o le deposito directamente a su cuenta bancaria o se los pago en efectivo. De cualquier forma, la gestión de ese dinero, de cualquier forma, esas dos estrategias, igual el dinero está completamente centralizado. Sea porque se lo pago directamente a una cuenta de ahorros de un banco comercial que me está garantizando y que le está garantizando a Carol que está recibiendo efectivamente el dinero, o sea porque uso dinero en efectivo que ha sido impreso por el Banco Central, se lo estoy pagando y ella revisa sus billetes para asegurarse de que son realmente emitidos por el Banco Central, por el Banco de la República, ¿cierto? Que no sean falsos. Entonces, ahí hay un componente muy importante de confianza que hasta el día de hoy era lo que estaba sucediendo y hasta el día de hoy es cómo funciona básicamente eso que llamamos dinero. Entonces, ¿cuáles son los problemas fundamentales? Entonces, existen tres problemas fundamentales con ese modelo que les acabo de contar. El primer problema es el problema de la inflación. Entonces, ¿qué es la inflación? Básicamente, el impuesto invisible que nosotros pagamos como ciudadanos. Es decir, tu dinero, como dice ahí, vale menos en la medida en la que hay más dinero circulando. ¿Cómo así? Resulta que el Banco Central, en la medida en la que imprime y pone a circular más dinero, entonces sucede un efecto que es un alza de los precios. Y el alza de los precios hace que de una u otra manera nuestro dinero, el dinero que ganamos, valga menos. ¿Por qué razón? Porque digamos que este año compraba una libra de arroz a 100 pesos. Y resulta que el siguiente año o el siguiente mes, incluso ya esa bolsa de arroz ya no vale 100 pesos, sino que vale 104 pesos. Pero yo sigo ganando y teniendo los mismos ingresos. Es decir, ahora con la misma cantidad de dinero voy a tener la capacidad de comprar menos bolsas de arroz. Entonces, ese es un impuesto invisible y es una forma en la que nuestro dinero pierde valor a medida en la misma medida en la que el Banco Central decide imprimir más dinero. El segundo problema fundamental es el tema de la intermediación y de la centralización. Es decir, solamente existe una persona, una organización que es la que está decidiendo cuánto se desvaloriza nuestro dinero. Y son múltiples bancos los que están intermediando ese proceso de conectar el Banco Central con los usuarios, los que están decidiendo cuál es la tasa de interés que nosotros ganamos por nuestro dinero o cuál es la tasa de interés que nosotros eventualmente tenemos que pagar por tomar prestado un dinero. Y dentro de ese rango, pues evidentemente hay un proceso de ganancia para los bancos. Y el tercer problema, que ya viene de una u otra manera derivado de este segundo problema, que es la intermediación, es la corrupción. ¿Por qué la corrupción? En la medida en la que el dinero termina siendo más intermediado, es más expuesto a la corrupción. Resulta que en 2008 probablemente ustedes habrán escuchado que en Estados Unidos pasó una crisis financiera justamente por este proceso de intermediación. Resulta que a esta crisis financiera se le llamó la crisis subprime de el 2008. Y lo que pasó era que hace 30 años el sistema financiero no estaba tan sofisticado. Y resulta que hace 30 años, pues nosotros si queríamos comprar una casa, íbamos directamente al banco a pedir el préstamo para comprar esa casa, para eventualmente vivir allí. Entonces el banco, por supuesto, se preocupaba por elegir muy bien a las personas a las que les iba a prestar. Pero en 2008 lo que estuvo ocurriendo fue que nosotros íbamos a un banco a pedirle prestado y ellos emitían un título de hipoteca.
Ese título de hipoteca, eventualmente, cada banco comercial se lo vendía a una banca de inversión, es decir, a unos bancos completamente dedicados a inversiones. Entonces, estos bancos de inversiones compraban esos certificados de deuda y es así como el banco comercial que inicialmente emitía la hipoteca ya no tenía el incentivo por proteger o por cuidar realmente que la persona a la que le estaban prestando tuviera la capacidad de poder pagar. Entonces comenzaron a derivarse estos certificados de hipoteca múltiples veces hasta tal punto que en su momento colapsó todo el sistema. Ya como el banco inicialmente ya no tenía ese incentivo por elegir bien a las personas, pues ya elegía a cualquier persona. Tenía más incentivo por hacer volumen de hipotecas que por elegir correctamente a las personas a las que les iba a prestar la hipoteca. Entonces las personas comenzaron a retrasarse, luego estos fondos de inversión comenzaron a entrar en quiebra cuando ya evidentemente esos certificados o títulos de deuda ya no tenían ningún valor. Y así fue como Estados Unidos entró en esa crisis subprime o en esa crisis de inmobiliaria que colapsó, terminó teniendo impacto sobre todo el mundo. Luego la segunda parte que nosotros consideramos ya con el tema de la corrupción es el tema del fondo pensional. ¿Qué pasa con el fondo pensional? Nosotros cuando estábamos como empleados o cuando estamos como empleados, a nosotros nos descuentan una cotización por un fondo de pensión y por un fondo de cesantías. Ese dinero realmente ¿hacia dónde va? Inicialmente lo recogen unas entidades que eventualmente lo llevan al mercado de valores. Y en el mercado de valores lo que ocurre es que ellos evidentemente especulan con ese dinero para poder tener ahí un margen de ganancia entre lo que nosotros ahorramos, les entregamos en forma de ahorro y ellos especulan en el mercado de valores. Entonces, que es parte también una de las razones por las que en 2008 el mundo entero, gracias a lo que hizo, entró en crisis. Y quisiera aquí incluso que apuntaran, hay una película que es bastante entretenida y que creo que les podría ser útil también para comprender qué fue lo que realmente hizo colapsar en 2008 a todo el mundo, que se llama Inside Job. Eh, Esa película les va a relatar mucho más claramente qué fue lo que realmente sucedió ese 2008. Entonces tenemos tres problemas fundamentales del modelo actual. Y aquí quiero compartirles una pequeña frase de una de las familias más ricas gracias justamente a sus negocios financieros. Este hombre llamado Amschel Rothschild, una de las familias más ricas, repito, del mundo, decía: dadme el control del dinero de un país y no me importará quién hace las leyes. Y esta es una frase muy, muy potente, justamente por los tres problemas que acabo de mencionar anteriormente de acuerdo al modelo. Entonces, en 2009, después de la crisis, hay un personaje en una parte del mundo, hay algunas personas que especulan que fue en Estados Unidos, otras personas que dicen que es japonés. En fin, hasta el día de hoy solamente existe un nombre que se llama Satoshi Nakamoto. No existe evidentemente porque a los gobiernos, a gran parte de los gobiernos en su momento no les interesa perder el control del sistema tal cual y como está. Entonces aparece en 2009, después, como consecuencia o como respuesta a esa crisis y a ese modelo que llevó al mundo y a muchísimas personas a perder su empleo y a perder sus fondos pensionales, a que se fueran a cero sus fondos pensionales, aparece blockchain y Bitcoin. Entonces, vamos a comenzar por lo que hay detrás de esta criptomoneda llamada Bitcoin. Entonces, aparece en 2009 Bitcoin como respuesta a esa crisis a la que llevó todo el mundo, ese modelo que actualmente ustedes pudieron haber visto hace un ratico. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de Bitcoin? Hasta el día de hoy, bueno, detrás de Bitcoin existe la tecnología llamada blockchain. Ya les voy a contar un poquitico, súper sencillo, súper como acababa de decir hace un ratico, en alta plastilina para que sea súper digerible la información. Entonces, detrás de Bitcoin se desarrolla una tecnología llamada blockchain. Hasta el día de hoy, recuerden que la forma en la que nosotros o en la que yo eventualmente aquí, Andrés Morales, podía pagarle a Gina, era a través de un banco que certificara que yo le consigné un dinero o a través del efectivo que eventualmente está emitido por un banco central. Entonces, hasta el día de hoy, la forma en la que ha funcionado el dinero ha sido una forma completamente centralizada. Y blockchain
lo que llega a hacer es a descentralizar por completo todos los procesos de intermediación. ¿Qué es blockchain? Cada puntico de estos que ustedes están viendo, imaginen que es un computador, que es un computador que pertenece a una persona. Y entonces blockchain lo que hace, o el propósito de blockchain, como les mencioné hace un ratico, es descentralizar por completo esa gestión que hasta el día de hoy estaba descentralizada. Entonces, esa misma transacción de que yo, como Andrés Morales, necesitaba pagarle a Gina, a Carol o a Hernández 100.000 pesos, ahora ya no queda registrada en un punto central, sino que va a quedar registrada y distribuida en múltiples puntos centrales. Y ya vamos a, digamos, más adelante a liberar también un poco esa duda que pueda surgir respecto a la seguridad o respecto a, uy, pueden estar viendo cuánto dinero estoy transfiriendo. Ok, por ahora quédense con la idea de que el mismo libro que antes certificaba que yo transfería 100.000 pesos a Gina, que era un banco comercial llamado Banco, o esa transacción que se emitía en efectivo con pesos colombianos y que necesitábamos garantizar y asegurar que realmente ese papelito haya sido emitido por el Banco Central o por el Banco de la República, ahora ocurre a nivel digital. Entonces, cada uno de estos punticos técnicamente se llaman nodos. Entonces, esa misma transacción ya no es necesario que pase por este banco central, sino que queda registrada en todos los nodos. Entonces, es una transacción que bajo todo, para efectos de confianza, va a quedar completamente registrada y es una transacción que va a quedar de una forma completamente inhackeable. ¿Por qué inhackeable? Porque si un hacker quisiera, por ejemplo, lastimar esta red que está completamente centralizado, quisiera lastimar a banco, pues solamente tiene que ir a un punto de la información, solamente tiene que ir a los servidores de banco, ¿cierto? Pero ahora, aquí con esta red descentralizada, si un hacker quisiera lastimar la red, entonces tendría que lastimar todos los nodos o todos los puntos y tendría que modificar toda la información. Esa transacción que quedó registrada de 100.000 pesos, tendría que lastimar toda la red de nodos al mismo tiempo para que pudiese realmente hackear. Entonces, no existe forma como hackear una red distribuida, una red centralizada de blockchain. Entonces, esos tres problemas que antes mencioné del modelo que hasta el día de hoy hemos vivido respecto al dinero, es en principio la solución que Satoshi Nakamoto vino a contribuir a través de Bitcoin. Entonces, crea esta tecnología llamada blockchain para registrar todas estas transacciones bajo un modelo de transparencia y de confianza de una forma completamente inhackeable para resolver estos tres problemas. Entonces responde al problema de antiinflación porque ya es Bitcoin máximo, tienen sus algoritmos y sus protocolos máximo van a emitir hasta 22 millones de monedas. Es decir, ya no existe la posibilidad de que se emitan al infinito Bitcoins porque si fuese de ese modo no estaría resolviendo el problema de la inflación. Responde también al segundo problema sin intermediarios, es decir, ya podemos hacer transacciones completamente directas con toda la confianza entre Hernán y Andrés, entre Laura y Andrés, entre Carol y Andrés, sin necesidad de acudir a un banco que certifique que o los billetes son legales o que realmente existe un depósito en una cuenta de ahorros. Ya puedo a través de los protocolos de Bitcoin transferir directamente los Bitcoins que yo tengo a nombre de Carol, sin necesidad de recurrir a un intermediario. Y son, por supuesto, anticorrupción, justamente porque se eliminan los intermediarios y al eliminar la mayor cantidad de intermediarios sobre una transacción, pues existe la posibilidad, ya no existe la posibilidad de que exista una corrupción o de que surjan estos derivados que eventualmente en el 2008 derivaron en esta crisis de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, en 2008 muchos banqueros se enriquecieron, aun y cuando llevaron a la quiebra a muchísimas empresas, a muchísimos emprendedores, aun y cuando dejaron sin empleo y sin fondos pensionales a muchísimas personas. Entonces, ¿qué es lo chévere de esta red descentralizada? Es que, claro, como ahora todos estos nodos están registrando y certificando de que existe una transacción,
es una red completamente transparente. Ya no existe la posibilidad a que se lave dinero o a que se corrompa la red, justamente porque tendría que corromperse en todos los nodos y tendría que existir información distinta en todos los nodos, cosa que el protocolo ya no permite. Bien, entonces hace que sea más transparente la gestión del dinero para cada uno de nosotros como ciudadanos. Entonces, a día de hoy, ¿cuánto valen todos los bitcoins del mundo? ¿Cuánto vale todo el oro del mundo? ¿Y cuánto vale toda la economía del mundo? ¿Por qué me detengo en estas últimas 2 o 3 preguntas? ¿Cuánto vale todo el oro del mundo? Es justamente porque en los momentos en los que hay crisis, en los que existe crisis, los grandes capitales, las personas ricas del mundo, asumen en el oro como un activo de refugio. ¿Qué es un activo de refugio? Me estoy protegiendo de la crisis que está sucediendo en la economía a través del oro. Es decir, estas personas compran activamente oro porque, claro, el oro, al ser un recurso completamente limitado, pues es un recurso que es antiinflacionario, ¿verdad? Asimismo, como se refugian a veces incluso en bienes de raíces, es decir, compran terrenos porque, claro, la tierra es un bien completamente limitado. Al igual que el oro es un bien completamente limitado, al igual que el petróleo es un bien completamente limitado, es un recurso limitado. Por eso los grandes capitales invierten activamente en estos 3 activos que acabo de mencionar, bienes raíces, oro o petróleo, porque son recursos limitados. Y la última pregunta es ¿cuánto vale toda la economía del mundo? Entonces, solamente para que nos hagamos una idea, una paridad del potencial que puede llegar a tener Bitcoin en caso de que se convierta ahora en el activo refugio de estos grandes capitales, que es lo que realmente está sucediendo, porque claro, cuando compras oro, tienes que eventualmente custodiarlo. Entonces, custodiarlo implica también problemas o gastos en seguridad, gastos en elegir la parte del mundo en la que se va a custodiar ese oro, en cómo voy a proteger el oro. Con Bitcoin ya no sucede eso porque claro, es un protocolo y es un activo digital. Entonces simplemente hay que comprar Bitcoin para saber que va a ser un activo digital que va a estar completamente protegido y que es un recurso limitado. ¿Cuánto vale toda la economía del mundo? Esta pregunta la planteo es porque imagínense en caso de que ya no tengamos que usar el efectivo, de que ya no usemos el efectivo, de que ya no usemos un banco comercial para que nos garantice cuánto le transfería a Carol, cuánto le transfería a Hernán o cuánto le transfería a Laura. Entonces, para que nos hagamos una idea, a día de hoy, a precio de más o menos unos $60,000 por Bitcoin, todos los Bitcoins que hasta este momento se han emitido, que recuerden, es máximo hasta 22 millones de Bitcoins lo que se va a emitir, lo que el protocolo permite emitir, vale $1 trillón. Todos los Bitcoins del mundo que hasta el día de hoy se han emitido valen en conjunto $1 trillón. Segunda pregunta, ¿cuánto vale todo el oro del mundo? Todo el oro que en este momento el planeta tiene un valor de 11 trillones de dólares. Entonces imagínense si ahora ese activo de refugio que anteriormente era el oro, ahora pasara a ser el Bitcoin. Bitcoin tendría más o menos un estimado de crecimiento de 10 veces su valor actual. Y por supuesto, o sea, de aquí a que llegue a ese valor tendrán que pasar muchísimas cosas y hay muchísimos gobiernos que están muy interesados evidentemente en quitar de la ecuación a Bitcoin porque es básicamente perder el control del dinero. Recuerden la frase que hace un rato había contado de Rothschild en la que decía, dame el control del dinero y no me importará quién haga las leyes. Entonces, y ahora, imagínense qué pasaría si todo el mundo, todas las transacciones del mundo pasaran por Bitcoin. Estamos hablando de que toda la economía del mundo tiene un valor de 80,000 trillones de dólares. Si ahora pasáramos de transar a través de efectivo, de usar bancos comerciales que nos certificaran que tenemos X cifra de dinero en nuestra cuenta, ahora ya no se hiciese a través de eso, sino a través de Bitcoin, existe un potencial muchísimo más grande, solamente como para que nos hagamos una idea de por qué hay tanto interés en Bitcoin. Ahora bien, para responder la pregunta de Andrés, ¿necesito tener $60,000 para poder comprar un Bitcoin?
no es necesario tener $60,000 para poder comprar Bitcoin. ¿Por qué razón? Porque el mismo protocolo ha venido, te da la posibilidad de fraccionar esos Bitcoins. Es decir, existe en máximo la posibilidad de que hay 22 millones de monedas de Bitcoins, pero puedo comprar una fracción de un Bitcoin. Esa fracción de ese Bitcoin se les llama Satoshis. Entonces puedo comprar hoy incluso si quiero hasta $1 de Bitcoin, $20 de Bitcoin, $30 de Bitcoin. Y solamente también para que se hagan una idea de la adopción que ha tenido Bitcoin hasta ahora, solamente existen 300 millones de personas que hasta el día de hoy activamente están usando criptomonedas. ¿Listos? Es decir, somos más o menos una población en el planeta de unos 7.000 millones. Es decir, aún queda un camino por recorrer para adoptar esta criptomoneda de forma tal que podamos transferir valor o intercambiar valor como veníamos haciéndolo a través de Bitcoin.